Mi esposa infiel anunció, estoy embarazada. Y puede que no sea tuyo. Mi respuesta la hizo llorar. Esto no es riqueza. Es el confeti de tu funeral. El champán todavía estaba frío en mi mano, cuando encontré a mi esposa en la cama con mi jefe. 24 horas antes, yo había sido Ethan Grant, un estratega corporativo desempleado. Con una hipoteca que no podía pagar y un matrimonio que pendía de hilos de diseño. Ahora era Ethan Grant, titular de un contrato de consultoría de $25 millones y, al parecer, el mayor idiota de los suburbios de Chicago. ¿Jesucristo, Marissa? Las palabras salieron secas, sin emoción, como si estuviera comentando el tiempo. Ella ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Charles Benton. El director ejecutivo de Meridian Industries y el hombre que me había despedido hacía 3 semanas. Buscaba torpemente sus boxers de seda, como un adolescente sorprendido por sus padres. Mi esposa simplemente se subió las sábanas de algodón egipcio hasta la clavícula y me miró con esos ojos azul hielo. Los mismos que una vez me habían hecho olvidar mi propio nombre. Ethan, su voz era firme, controlada. Tenemos que hablar, ¿no crees? Dejé la botella de champán en el tocador, junto a sus joyas. El reloj Cartier que le compré por nuestro aniversario, los pendientes de diamantes de sus padres y... ahora, al parecer, una nueva pulsera de tenis que, definitivamente, yo no le había comprado. Porque parece que ya has estado hablando bastante sin mí. Charles finalmente encontró su voz, junto con sus pantalones. Mira, Grant, esto no es lo que parece. Me reí, y el sonido me pareció áspero incluso a mí. Parece que mi esposa se está acostando con el hombre que destruyó mi carrera. Así que, a menos que haya alguna otra interpretación que me esté perdiendo. Creo que todos tenemos claro lo que es esto. El timbre de la puerta principal sonó abajo. Por supuesto. Porque mi día no estaría completo sin que los padres de Marissa llegaran para su inspección semanal de nuestras vidas. Podía oír la voz de Eleanor Stanton subiendo por las escaleras, aguda y desaprobadora como siempre. Marissa, cariño, ¿por qué está el coche de Ethan en la entrada? ¿No tiene entrevistas a las que asistir? La cara de Marissa no cambió, pero noté una ligera tensión alrededor de sus ojos. No saben que estás aquí, le dijo a Charles. Esto es perfecto, musité. Absolutamente perfecto. Charles ya estaba completamente vestido. Enderezándose la corbata como si se dirigiera a una reunión de la junta. En lugar de estar escapándose de mi dormitorio. Ethan, seamos adultos con esto. ¿Qué quieres? ¿Qué quería yo? Hacía 3 semanas, quería recuperar mi trabajo. Esta mañana, quería celebrar la obtención del mayor contrato de mi carrera. Hace 1 hora, quería compartir champán con mi esposa y decirle que por fin íbamos a estar bien. Ahora, quería verlos arder a los dos. Quiero que te vayas, dije en voz baja. Ambos pueden encontrar la manera de explicarles esto a los Stanton. Ethan, comenzó Marissa. No, levanté la mano. Ya he terminado con las explicaciones, las excusas, el fingimiento. ¿Quieres a Charles? Puedes tenerlo, pero no puedes mantenerme a mí como respaldo mientras lo resuelves. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Charles me detuvo. El contrato, Grant. El acuerdo de consultoría con Meridian. Quizás quieras pensar en cómo afecta esto a tu futuro. Me volví a mirarlo. A este hombre que me había despedido por una reestructuración y que ahora me amenazaba desde mi propio dormitorio. ¿En serio intentas chantajearme ahora mismo, mientras todavía llevas el pintalabios de mi esposa? Su mano fue instintivamente a su boca. Y sentí una sombría satisfacción al verle darse cuenta de su error. El contrato es con Meridian Industries, Charles, no contigo personalmente. Y la última vez que lo comprobé, la Junta no estaba muy entusiasmada con tu liderazgo últimamente. Sonreí, y se sintió como cristales rotos. Pero por favor,
sigue amenazándome. Estoy seguro de que a Eleanor Stanton le encantaría oír hablar de tus tácticas de negociación. Salí, dejándolos para que resolvieran su estrategia de salida. Abajo. Eleanor y Richard Stanton examinaban mi sala de estar como investigadores de la escena de un crimen. El pelo plateado de Eleanor estaba recogido en su habitual moño severo. Su traje de Chanel impecable a pesar de la humedad de Chicago. Richard estaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, irradiando ese tipo de desaprobación de dinero viejo que me había hecho sentir inadecuado durante 8 años de matrimonio. Ethan, el saludo de Eleanor fue gélido. Aún desempleado, por lo que veo. De hecho, acabo de conseguir un contrato importante. $25 millones en 3 años. Mantuve mi voz agradable, profesional. Un trabajo de consultoría con Meridian Industries. Richard se apartó de la ventana. ¿Meridian? ¿No es ahí donde trabajabas antes de? ¿El desagradable asunto? El desagradable asunto. Como si ser despedido fuera un pequeño desliz social en lugar de una catástrofe que acababa con tu carrera. Así es. Resulta que, después de todo, necesitan mi experiencia. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. ¡Qué conveniente! ¿Y dónde está Marisa? Se suponía que íbamos a almorzar. Antes de que pudiera responder, unos pasos en la escalera anunciaron el descenso de mi esposa. Se había puesto un vestido de verano y se había arreglado el maquillaje. Pero todavía había algo desaliñado en ella. Algo culpable. Mamá. Papá. Los besó a ambos, la viva imagen de la devoción filial. Lo siento mucho. Estaba echando una siesta. En mitad del día. La desaprobación de Eleanor podría haber congelado el lago Michigan. ¿De verdad, cariño? Necesitas mantener ciertos estándares. Si ella supiera qué estándares se estaban manteniendo arriba. ¿Dónde está tu coche, Ethan? Preguntó Richard de repente. Lo vi en la entrada, pero hay otro en el garaje. Parece caro. Apreté la mandíbula. El Porsche de Charles. Por supuesto, había aparcado en mi garaje como si fuera el dueño del lugar. Un amigo pasó a visitar, dijo Marisa rápidamente. Está usando nuestro baño. Bajará en un momento. Justo en ese momento, Charles apareció en lo alto de las escaleras. Se había recompuesto, alisado su cabello plateado y puesto su máscara de director ejecutivo. Pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían entre mí y los Stanton. Eleanor. Richard. Su voz resonó con una falsa camaradería. ¡Qué agradable sorpresa! El rostro de Eleanor se transformó. La reina de hielo se derritió y se convirtió en una mariposa social, todo sonrisas y besos al aire. Charles, qué alegría verte. ¿Qué te trae a la casa de nuestros hijos? Nuestros hijos. Como si Marisa y yo fuéramos todavía unos adolescentes jugando a las casitas. Negocios, en realidad. Charles me lanzó una mirada que podría haber cortado el acero. Ethan y yo estábamos discutiendo un posible acuerdo de consultoría. Muy prometedor. ¡Qué maravilloso! Eleanor aplaudió. Finalmente, alguien reconoce el potencial de Ethan. La forma en que lo dijo dejó claro que pensaba que mi potencial era muy limitado. ¿Pero que Charles Benton creyera en mí? Eso era diferente. Era la validación de alguien que importaba en su mundo. Sí, continuó Charles, entregándose a su actuación. Ethan tiene algunas ideas únicas que podrían ser muy valiosas para Meridian. Por supuesto, estos acuerdos requieren un cierto nivel de discreción. De confianza. La amenaza era sutil pero inconfundible. Sigue el juego o pierde el contrato. Miré a mi esposa, de pie entre sus padres y su amante. Y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Me miró a los ojos por un instante, y lo vi todo allí, el cálculo,
la certeza de que me rendiría. De que necesitaba este contrato demasiado como para crear problemas. Tenía razón, por supuesto. Hace 3 semanas, habría tenido toda la razón. Pero eso fue antes de pasar 21 días comiendo fideos instantáneos y viendo cómo nuestros ahorros se evaporaban. Antes de tragarme mi orgullo y llamar a todos mis contactos suplicando por trabajo. Antes de que finalmente, consiguiera una oportunidad con este contrato solo para llegar a casa y encontrar a mi esposa celebrándolo con el hombre que había intentado destruirme. Tienes toda la razón, Charles, dije lentamente. La confianza lo es todo en los negocios. Y la discreción. Sonreía a Eleanor y a Richard. Estoy seguro de que ambos serán muy discretos sobre la visita de Charles hoy. No querríamos que la gente equivocada se hiciera una idea equivocada de por qué el director ejecutivo de Meridian Industries pasa las tardes en nuestro dormitorio. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Eleanor se abría y cerraba como un pez. El rostro de Richard pasó por varios cambios de color interesantes. Marisa parecía querer desaparecer en el suelo de madera. Charles, para su crédito, mantuvo la compostura. Ethan, creo que estás alterado. Quizás deberíamos discutir esto más tarde, cuando hayas tenido tiempo de pensar con claridad. Oh, estoy pensando con mucha claridad. Recogí la botella de champán de donde la había dejado en la mesa auxiliar. Un Dom Perignon, $200 que no podía permitirme. Comprado para celebrar un contrato que ahora pendía de un hilo. De hecho, nunca he visto las cosas más claras en mi vida. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Charles, gracias por pasar. Estoy seguro de que tienes otras citas que atender. Se enderezó la corbata una vez más. Asintió a los Stanton y pasó a mi lado sin decir una palabra más. Pero al llegar al umbral, se inclinó lo suficiente como para que solo yo pudiera oírle. Esto no ha terminado, Grant. No tienes ni idea de con qué estás jugando. Vi su Porsche desaparecer por la calle Maple. Luego me volví para enfrentar los restos de mi sala de estar. Eleanor y Richard parecían como si los hubiera atropellado un camión. Marisa estaba congelada en medio de la habitación, su perfecta compostura finalmente resquebrajada. Bueno, dije alegremente, esto ha sido divertido, pero tengo algunas llamadas que hacer. ¿Negociaciones de contrato, entienden? Me dirigí a las escaleras, dejándolos para que recogieran los pedazos. Detrás de mí, oí la voz de Eleanor, aguda por el pánico. Marisa, ¿de qué está hablando? ¿Qué dormitorio? ¿Qué estaba haciendo Charles arriba? Pero yo ya estaba subiendo hacia mi oficina, mi mente corriendo con posibilidades. Charles pensaba que tenía todas las cartas porque controlaba el contrato. Los Stanton pensaban que yo seguía siendo el mismo hombre desesperado que se casó con su hija por amor y se quedó por miedo. Estaban todos equivocados. Yo tenía 25 millones de razones para jugar este juego de manera diferente ahora. Y a diferencia de ellos, ya no tenía nada que perder. Mi teléfono vibró cuando llegué a lo alto de las escaleras. Un mensaje de un número desconocido. Negocios y placer, Ethan. Deberías probar ambos. CB. Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré. No sin antes hacer una captura de pantalla. Que empiece el juego, Charles. Que empiece el juego. La gala benéfica de Meridian Industries era el tipo de evento donde la élite de Chicago se reunía. Para firmar cheques deducibles de impuestos y fingir que les importaban los niños desfavorecidos. Etiqueta rigurosa requerida. Compasión opcional. En circunstancias normales, lo habría evitado como la peste. Pero el contrato de consultoría tenía una cláusula social. La asistencia a eventos clave de la empresa era obligatoria para la construcción de relaciones y la alineación de la marca. Jerga corporativa para baila por tu cena, mono. Me ajusté el smoking alquilado y examiné el salón de baile del Hotel Drake.
Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre mesas que costaban más por plato de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. La lista de invitados parecía un quién es quién de los poderosos de Chicago, políticos, directores ejecutivos, familias de dinero viejo que habían dirigido la ciudad desde antes del gran incendio. Y en algún lugar de este mar de vestidos de diseñador y sonrisas ensayadas estaban mi esposa y su amante, probablemente planeando mi funeral profesional. Ethan Grant. Me volví y encontré a una mujer de unos 50 años acercándose, con una copa de champán en la mano y una sonrisa depredadora en los labios. Margaret Holloway, reportera de sociedad para la revista Chicago Magazine. El tipo de periodista que podía crear o destruir reputaciones con un párrafo bien colocado. Margaret, qué alegría verte. Esbocé mi mejor sonrisa de networking. Maravillosa asistencia esta noche. Ciertamente, aunque debo decir que me sorprendió ver tu nombre en la lista de invitados, dados los recientes acontecimientos. Sus ojos brillaban con una curiosidad maliciosa. Oí por ahí que tú y Meridian habían tomado caminos separados. Temporalmente. En realidad, he vuelto en calidad de consultor. Nuevo contrato, nuevas oportunidades. Mantuve mi voz serena, profesional. A veces, una nueva perspectiva es exactamente lo que una empresa necesita. ¡Qué fascinante! Se inclinó más, bajando la voz en tono de conspiración. ¿Y cómo se siente Marissa acerca de que trabajes de nuevo con Charles Benton? Imagino que eso crea algunas dinámicas interesantes en casa. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero logré seguir sonriendo. Margaret Holloway no hacía preguntas al azar. Sabía algo, o sospechaba algo, y estaba buscando confirmación. Marissa siempre ha apoyado mi carrera. Entiende que los negocios son los negocios. Por supuesto. La sonrisa de Margaret se agudizó. Bueno, hablando del rey de Roma. Seguí su mirada a través del salón y sentí que se me revolvía el estómago. Marissa acababa de entrar, con el brazo entrelazado con el de Charles. Como si llegaran a su propia boda. Llevaba un impresionante vestido rojo que abrazaba cada una de sus curvas. Un vestido que nunca antes había visto y que, definitivamente, no había pagado yo. Charles estaba resplandeciente con un smoking a medida, su cabello plateado perfectamente peinado. Luciendo en todos los sentidos como el poderoso director ejecutivo que era. Eran hermosos juntos, seguros de sí mismos. Pertenecían a este mundo de una manera que yo nunca había pertenecido ni pertenecería. Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron mientras las cabezas se giraban para seguir su avance por la sala. Capté fragmentos de comentarios susurrados. ¿No crees que hacen una pareja impresionante? He oído que se va a divorciar. Pobre Ethan Grant. Debe ser devastador. Margaret Holloway observaba mi rostro con la intensidad de un científico observando una rata de laboratorio. Interesante, murmuró. Muy interesante, de hecho. Antes de que pudiera responder, el desastre llegó en la forma de Jeremy Walsh. Uno de los amigos del club de campo de Marissa y un hombre al que nunca le había caído bien. Ni siquiera cuando mi matrimonio era sólido. Se acercó con la arrogancia de alguien que había bebido demasiado champán y tenía poco sentido común. Ethan. No esperaba verte aquí esta noche. Su voz se extendió por el área inmediata, atrayendo la atención. Pensé que estarías en casa actualizando tu currículum. Jeremy, asentí cortésmente. Siempre es un placer. Me lo imagino. Sonrió, claramente disfrutando. Debe ser duro ver a tu esposa ascender en el mundo mientras tú estás. Bueno, donde sea que estés estos días. Las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido por completo. Margaret Holloway prácticamente vibraba de emoción. Sin duda ya componiendo su artículo en su cabeza.
Este era exactamente el tipo de escena que sería diseccionada en las columnas de Sociedad durante semanas. En realidad, me va bastante bien. Nuevo contrato de consultoría con Meridian Industries. Muy lucrativo. Mantuve la voz tranquila, pero sentía que el calor subía por mis mejillas. ¿Consultoría? Jeremy se rió, una risa fuerte y fea. ¿Es así como lo llamamos ahora? Porque desde donde yo lo veo, parece más bien caridad. Fue entonces cuando sucedió. Jeremy, gesticulando expansivamente con su copa de champán, tropezó accidentalmente conmigo. El champán se derramó por todas partes, por la parte delantera de mi smoking alquilado. Sobre mis zapatos, salpicando el suelo de mármol. Oh, no. La falsa preocupación de Jeremy era digna de un Oscar. Lo siento mucho, Ethan. Qué torpe de mi parte. La risa que siguió fue como el sonido de un cristal rompiéndose. No fuerte, no obvia, sino aguda y cortante. El tipo de crueldad refinada que la alta sociedad de Chicago había perfeccionado durante generaciones. Me quedé allí, chorreando champán y dignidad. Mientras Jeremy sonreía con aire de suficiencia y Margaret Holloway tomaba notas mentales para su columna. Al otro lado de la sala, vi a Marissa observando cómo se desarrollaba la escena. Su rostro mostraba la cantidad perfecta de preocupación, suficiente para parecer comprensiva. No lo suficiente como para ayudar de verdad. Charles estaba a su lado. Con la mano en la parte baja de su espalda en un gesto que era a la vez posesivo y protector. Le dijo algo al oído que la hizo sonreír. Y me di cuenta con una claridad cristalina de que estaban disfrutando de esto. Mi humillación era un entretenimiento para ellos. Damas y caballeros, si pudieran prestarme su atención, por favor. La voz que interrumpió el murmullo del salón pertenecía a Victor Lane. Exdirector ejecutivo de Meridian Industries y el hombre al que Charles Benton había derrocado en un golpe de estado en la sala de juntas hacía 2 años. Estaba de pie en el podio, distinguido con su smoking perfectamente entallado. Dominando la sala con el tipo de presencia que provenía de décadas de guerra corporativa. ¿Qué estaba haciendo aquí? Sé que todos están ansiosos por escuchar sobre la causa benéfica de esta noche. Pero primero, me gustaría hacer un anuncio especial sobre la nueva y emocionante asociación de consultoría de Meridian Industries. La sangre se me heló. Esto no era parte del programa. Como muchos de ustedes saben, Meridian ha estado experimentando cambios significativos en los últimos meses. Nueva dirección, nuevas estrategias, nuevos desafíos. Los ojos de Víctor encontraron a Charles al otro lado de la sala. Y su sonrisa era afilada como una navaja. Por eso me complace anunciar que mi firma de consultoría, Lane Strategic Solutions, ha entrado en una asociación con uno de los estrategas corporativos más innovadores de Chicago. Hizo un gesto hacia mí. Y de repente todos los ojos en el salón se centraron en mi figura empapada de champán. Ethan Grant aporta una perspectiva única a la reestructuración corporativa. La perspectiva de alguien que ha visto las organizaciones tanto desde dentro como desde fuera. Sus conocimientos sobre los desafíos operativos de Meridian han sido iluminadores. La sala estaba en un silencio sepulcral. Podía ver la cara de Charles desde el otro lado del salón. Y parecía como si lo hubiera atropellado un camión. La perfecta compostura de Marissa se había roto. La confusión y algo que podría haber sido miedo parpadeaban en sus ojos. Víctor continuó, su voz se oía fácilmente por encima de la multitud atónita. De hecho, el análisis del señor Grant sobre ciertas irregularidades en los recientes informes financieros de Meridian ha sido tan exhaustivo que hemos decidido presentar nuestros hallazgos a la Junta la próxima semana. Irregularidades. Informes financieros. Presentación a la Junta. Mierda santa. Victor Lane no solo estaba haciendo un anuncio social. Estaba declarando la guerra a Charles Benton. Y de alguna manera me había convertido en su herramienta de elección. Pero basta de hablar de negocios,
dijo Víctor suavemente. Esta noche se trata de caridad, después de todo. Por favor, disfruten de la velada. Las conversaciones se reanudaron, pero la energía en la sala había cambiado por completo. Ya no era el patético ex empleado humillado por Jeremy Walsh. Era el socio de Víctor Lane, armado con información que podría destruir a Charles Benton. Margaret Holloway apareció a mi lado como un tiburón buscando debilidad. Bueno, este es un desarrollo fascinante. Supongo que no le importaría comentar sobre estas irregularidades que el señor Lane mencionó. Antes de que pudiera responder, el propio Víctor se materializó a nuestro lado. De cerca, era aún más imponente, de cabello plateado y ojos agudos. Con el tipo de confianza tranquila que proviene de ganar más batallas de las que has perdido. Margaret, siempre es un placer. Espero que me perdones si me llevo al señor Grant. Tenemos algunos asuntos urgentes que discutir. Me guió lejos de la reportera y hacia un rincón tranquilo del salón, su mano firme en mi hombro. Víctor Lane, dijo, extendiendo su mano. Creo que tenemos algunos intereses mutuos que discutir. Ethan Grant. Y debo decir que su sincronización es impecable. La sonrisa de Víctor era fría y depredadora. He estado observando la situación en Meridian con gran interés. Charles Benton ha tomado algunas decisiones cuestionables desde que asumió mi puesto. Decisiones que han creado oportunidades para aquellos dispuestos a actuar. ¿Y cree que yo estoy dispuesto a actuar? Creo que eres un hombre que ha sido empujado demasiado lejos por gente que te subestimó. Los ojos de Víctor se dirigieron hacia donde estaban Charles y Marissa. Ahora rodeados de miembros de la Junta preocupados haciendo preguntas incómodas. Creo que estás listo para contraatacar. Tenía razón, por supuesto. Hace 3 semanas. Habría aceptado el baño de champán de Jeremy y me habría ido a casa con el rabo entre las piernas. Habría aceptado el romance de Charles con mi esposa como otra forma en que el universo había decidido joderme. Pero eso fue antes de pasar 21 días comiendo fideos instantáneos y contemplando la bancarrota. Antes de abrirme camino de regreso de la muerte profesional solo para encontrar a mi esposa. Celebrando con mi verdugo. Antes de darme cuenta de que a veces la única forma de ganar un juego amañado es voltear la mesa. ¿Qué tenía en mente? Pregunté. La sonrisa de Víctor se ensanchó. ¿Por qué no lo discutimos durante la cena mañana por la noche? Creo que encontrará mi propuesta muy motivadora. Al otro lado del salón, Marissa se abría paso hacia nosotros. Con el rostro como una máscara de pánico controlado. Charles estaba justo detrás de ella. Su arrogancia de director ejecutivo reemplazada por algo que se parecía sospechosamente al miedo. Ethan. La voz de Marissa era miel sobre acero. Tenemos que hablar. Ah, sí. La miré de arriba abajo, observando el vestido caro, las joyas nuevas. El maquillaje perfectamente aplicado. Porque parece que has estado hablando mucho sin mí. No seas infantil. Esto es importante. Tienes razón. Es importante. Me volví hacia Víctor. La cena de mañana suena perfecta. ¿Debo llevar algo? ¿Registros financieros, quizás? ¿Memorandos internos? El color desapareció del rostro de Charles. Grant, estás cometiendo un grave error. ¿Lo estoy? Miré alrededor del salón a todas las caras que observaban nuestro pequeño drama. Porque desde donde yo estoy, parece que finalmente estoy tomando las decisiones correctas. Marissa se acercó más, su voz bajó a un susurro urgente. Ethan, por favor. No entiendes lo que estás haciendo. Charles puede destruirte. Puede asegurarse de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. ¿Puede? Sonreí, y sentí que era la primera expresión genuina que había usado en toda la noche. Porque me parece que Charles tiene problemas más grandes de los que preocuparse que mi carrera. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y sentí que algo frío y definitivo se instalaba en mi pecho.
La mujer que había amado durante 8 años, la mujer en torno a la cual había construido mi vida. Estaba de pie en un salón de baile lleno de la élite de Chicago, suplicándome que protegiera al hombre con el que se había estado acostando a mis espaldas. Tú tomaste tu decisión, Marisa. En nuestro dormitorio, con mi jefe, en nuestra cama. Ahora yo estoy tomando la mía. Me volví hacia Víctor. Mañana por la noche será. Y Víctor, tengo la sensación de que esta va a ser una asociación muy productiva. Mientras me alejaba, oí a Marisa gritar mi nombre. Oí la voz de Charles elevada en lo que sonaba a pánico apenas controlado. Pero no miré atrás. Tenía una guerra que planear. El ático de Víctor Lane ocupaba los 2 últimos pisos de un rascacielos en la Gold Coast, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista imponente del lago Michigan. La decoración era discreta pero cara. El tipo de riqueza que no necesita anunciarse porque todo el mundo ya sabe que está ahí. Me senté en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mi coche, saboreando un vaso de whisky más antiguo que mi matrimonio, mientras Víctor exponía su propuesta. Charles Benton es un gerente competente, decía Víctor, pero no es un visionario. Y lo que es más importante, no es tan cuidadoso como debería ser con el dinero de otras personas. ¿Malversación?, pregunté. Nada tan burdo. Pero contabilidad creativa, informes de gastos cuestionables. Algunas tarifas de consultoría muy interesantes pagadas a empresas que solo existen en el papel. Víctor sonrió. El tipo de cosas que parecen perfectamente legales hasta que alguien empieza a hacer las preguntas correctas. Me recosté en mi silla, procesando las implicaciones. ¿Y quiere que yo haga esas preguntas? Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer. Analizar estructuras corporativas y encontrar ineficiencias. El hecho de que esas ineficiencias involucren a Charles Benton es simplemente una casualidad afortunada. A través de las ventanas, Chicago se extendía bajo nosotros como una placa de circuito, todo luces, conexiones y caminos ocultos. En algún lugar ahí abajo, Marisa probablemente estaba cenando con Charles, planeando su próximo movimiento. El pensamiento debería haberme dolido más de lo que lo hizo. ¿Qué saca usted de esto?, pregunté. Aparte de la venganza. La risa de Víctor fue seca. La venganza es un juego de jóvenes, Ethan. A mí me interesa la justicia. Charles destruyó mi reputación para conseguir mi puesto. Convenció a la junta de que yo era demasiado viejo, demasiado anclado en mis métodos, incapaz de adaptarme a los mercados cambiantes. Luego procedió a llevar mi empresa a la ruina. ¿Su empresa? Construí Meridian desde la nada. 30 años de mi vida, mi visión, mis relaciones. Charles heredó un imperio y lo convirtió en su patio de recreo personal. La voz de Víctor era tranquila, pero podía oír el acero debajo. Lo quiero de vuelta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Marisa, tenemos que hablar. Esto es más grande de lo que crees. Le mostré el mensaje a Víctor. Lo leyó y sonrió. No se equivoca. Esto es mucho más grande que una simple disputa matrimonial. Víctor me sirvió más whisky. Charles ha estado usando los recursos de Meridian para financiar su estilo de vida. ¿Y el de tu esposa? Las joyas, la ropa. Los viajes al Valle de Napa el mes pasado que te dijo que eran fines de semana de spa, con sus amigas. ¿Los ha estado vigilando? He estado vigilando a Charles. Tu esposa es solo inteligencia colateral. La expresión de Víctor se suavizó ligeramente. Lo siento, Ethan. Sé que esto no puede ser fácil. No era fácil, pero era esclarecedor. Cada mentira, cada excusa. Cada vez que Marisa me había hecho sentir que no era lo suficientemente bueno. Todo tenía sentido ahora. No se había desenamorado de mí. Había hecho un cambio por algo mejor.
Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté. Víctor sacó una tableta y me mostró una serie de informes financieros. Charles ha sido muy creativo con las cuentas de gastos. Vuelos en jet privado a reuniones con clientes, que en realidad eran escapadas románticas. Suites de hotel cargadas a formación ejecutiva, que se usaron para entretenimiento personal. Compras de joyas clasificadas como regalos corporativos. ¿Me desplacé por los documentos? Mi cerebro de estratega corporativo catalogando automáticamente las irregularidades. Era elegante en su simplicidad. Nada técnicamente ilegal. Pero éticamente lo suficientemente cuestionable como para destruir la reputación de Charles si se hiciera público. La Junta tendría que actuar sobre esto, dije. La Junta no tendría otra opción. Meridian es una empresa que cotiza en bolsa. Los accionistas no aprecian a los ejecutivos que tratan el tesoro corporativo como su alcancía personal. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Jules Morrison. Mi mejor amigo y la única persona que me había apoyado durante el proceso de divorcio. Jules era un ex policía convertido en investigador privado. Lo que lo hacía útil para situaciones exactamente como esta. Tengo que contestar, le dije a Víctor. Ethan. La voz de Jules era tensa. Tenemos un problema. He estado haciendo la investigación de antecedentes que me pediste sobre Charles Benton. Y encontré algo que necesitas ver. ¿Qué tipo de algo? El tipo que explica por qué tu esposa ha estado actuando tan extraña últimamente. ¿Puedes verme en Murphy's en una hora? Murphy's Tavern era el tipo de bar de mala muerte donde policías y expolicías iban a ahogar sus decepciones. Jules ya estaba allí cuando llegué. Encorvado sobre una cerveza en un reservado de la esquina con una carpeta de manila extendida frente a él. Dime, dije, deslizándome en el asiento opuesto. Jules abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. He estado siguiendo a Charles y Marissa durante la última semana como pediste. La mayor parte fue lo que esperarías, restaurantes de lujo, habitaciones de hotel. Viajes de compras. Pero luego vi esto. Me entregó una fotografía tomada con un teleobjetivo. Charles y Marissa estaban sentados en su porche fuera de un edificio médico. Y Marissa estaba llorando. La consulta de un ginecólogo, dijo Jules en voz baja. Estuvo allí dentro durante 2 horas. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Está embarazada. Esa sería mi suposición. Y dado el cronograma. Jules se encogió de hombros. Bueno, no han estado viviendo juntos durante 3 semanas. Me quedé mirando la fotografía, tratando de procesar lo que esto significaba. Marissa estaba esperando un hijo de Charles. Mi esposa, mi futura exesposa, iba a tener un bebé con el hombre que destruyó mi carrera. Hay más, dijo Jules. Sacó otro conjunto de documentos. Registros financieros. Marissa ha estado moviendo dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta privada que Charles abrió. Para ella. Ha estado planeando esto durante meses, Ethan. El romance, el embarazo, los arreglos financieros. Esto no fue algo del momento. Sentí que algo frío y duro se instalaba en mi pecho. No ira, exactamente. Más bien claridad. Durante semanas, me había estado diciendo a mí mismo que Marissa había cometido un error. Que había sido seducida por el poder y el dinero de Charles, pero que todavía me amaba en algún lugar profundo. Pero esto no fue un error. Fue una traición calculada, planeada y ejecutada con la precisión de una adquisición corporativa. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Jules. Pensé en la oferta de Víctor. En los registros financieros que podrían destruir la carrera de Charles. Pensé en Marissa. Embarazada del hijo de otro hombre mientras todavía estaba legalmente casada conmigo. Pensé en el baño de champán de Jeremy Walsh y en la sonrisa depredadora de Margaret Holloway.
Todas las formas en que la élite de Chicago había dejado claro que yo no pertenecía a su mundo. Quiero quemarlo todo, dije. Jules sonrió. Ahora sí que hablas. ¿Qué necesitas? Todo. Registros financieros, registros telefónicos, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito. Quiero saber cada mentira que han dicho, cada dólar que han robado, cada ley que han torcido. Terminé mi cerveza y me levanté. Y Jules, quiero todo documentado, fotografiado, grabado, legalmente admisible. ¿Vas a ir a juicio? Quizás. Pero primero, voy a darles la oportunidad de hacer lo correcto. Sonreí, y se sintió como cristales rotos. Voy a ofrecerles un trato que no podrán rechazar. De vuelta en el ático de Víctor. Lo encontré revisando los informes financieros de Meridian con la intensidad de un general planeando una batalla. ¿Cómo fue tu reunión?, preguntó. Productiva. Mi esposa está embarazada del hijo de Charles. Y han estado robando de nuestras cuentas conjuntas para financiar su nueva vida juntos. Víctor levantó la vista de su tableta. Eso complica las cosas. ¿Lo hace? Porque desde donde yo lo veo, las simplifica considerablemente. Me serví otro whisky. Ellos han tomado su decisión. Ahora nosotros tomamos la nuestra. ¿Qué tenías en mente? Saqué mi teléfono y le mostré a Víctor las fotografías que Jules me había dado. Charles ha estado usando los recursos de la empresa para gastos personales. Marissa ha estado robando de nuestras cuentas conjuntas. Ambos son vulnerables a la exposición. ¿Quieres chantajearlos? Quiero ofrecerles una elección. Charles puede renunciar silenciosamente y hacer una restitución a Meridian. Y Marissa puede aceptar un divorcio limpio sin reclamaciones de pensión alimenticia. A cambio, sus secretos permanecen privados. Víctor consideró esto. ¿Y si se niegan? Entonces lo hacemos público todo. Las irregularidades financieras, el romance, el embarazo, el robo. Dejamos que Margaret Holloway y sus colegas los despedacen en las páginas de Sociedad mientras la SEC investiga los libros de Meridian. Eso los destruiría a ambos. Sí, dije. Lo haría. Víctor permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando mi rostro. Has cambiado, Ethan. Hace 3 semanas, eras un hombre desesperado suplicando por trabajo. Ahora hablas de destruir la vida de 2 personas con la calma de un verdugo corporativo. Tenía razón. Hace 3 semanas, me habría horrorizado lo que estaba planeando. Habría tomado el camino correcto. Solicitado el divorcio en silencio e intentado reconstruir mi vida sin herir a nadie más. Pero eso fue antes de aprender que la misericordia era una debilidad en los círculos de la élite de Chicago. Antes de descubrir que jugar limpio era solo otra forma de decir que estabas dispuesto a perder. Ellos me convirtieron en esto, dije. Charles me despidió para despejar el camino para su romance con mi esposa. Marissa se casó conmigo por estabilidad y me cambió por un modelo mejor cuando uno estuvo disponible. Ambos contaban con que yo sería demasiado decente, demasiado débil. Demasiado asustado para contraatacar. Levanté mi whisky en un brindis simulado. Por demostrar que estaban equivocados. Víctor sonrió y levantó su propio vaso. Por la justicia entonces. De la forma en que necesite ser servida. Bebimos, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. El viejo Ethan Grant, el que había jugado según las reglas. Confiado en la justicia y creído que las cosas buenas le pasan a la gente buena, se había ido. En su lugar había alguien más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Alguien que estaba a punto de enseñarle a la élite de Chicago que hay consecuencias por tratar a las personas como activos desechables. La guerra estaba a punto de comenzar.